Yo fui guardia de seguridad del metro por allá del 2010 y puedo asegurar que sí pasan muchas cosas extrañas y paranormales, como la que te voy a contar y que me pasó justo a mí. Ese día ya iba a terminar mi turno. El metro estaba también por cerrar y ese era mi último rondín, solo para asegurarme que ya no quedara nadie en las instalaciones del metro. En eso, veo a lo lejos una señora que va caminando con dirección al andén. Corro para acercarme y decirle que ya estamos a minutos de cerrar las puertas. Pero la señora parece que quería evitarme, pues cuando yo corrí y le grité, ella también aceleró el paso. Cuando estuve más cerca, le hablé en voz alta para llamar su atención, al mismo tiempo que le digo que ya vamos a cerrar. Pero no me volteó a ver, me ignoró por completo y siguió caminando. Le volví a gritar, pero más fuerte. Comencé a molestarme, pues parecía que me estaba ignorando a propósito. La seguí un poco y le volví a gritar, pero le avisé que ya no pasaría ningún tren, que ya estaba cerrado y que se tenía que retirar. En un abrir y cerrar de ojos, la señora ya no estaba. La busqué en el pasillo donde desapareció, pero no la vi, y en ese pasillo ya no había otra salida. De volada, me fui al cuarto de cámaras para ver qué podía haber grabado y ver a dónde había ido aquella señora. ¿Cuál es mi sorpresa? Que donde yo había visto a la señora, en el video no se veía a nadie. Se me ve a mí corriendo en dirección al pasillo, haciendo señas y gritando, pero a nadie más. Estaba yo solo, no había ninguna señora. ¿Qué tal? Buenos días. Quiero contar mi anécdota en Metro Panteones. Yo trabajo cerca del Metro Allende y salgo bastante tarde, como a las 11 de la noche. Para cuando llego a Panteones, ya es casi hora de que cierren el metro. Desde que llegué a la estación Panteones, comencé a sentir algo extraño. En el vagón ya nada más íbamos 3 personas. Todos los demás se habían bajado antes, y fui el único que me bajé en Panteones. Es de esas veces que vas caminando y sientes claramente como si alguien fuera detrás de ti. Pero les repito, fui el único que me bajé en Panteones. Volteé a ver atrás y alrededor, pero no había nadie, solo los policías de la estación. Iba casi corriendo, porque por alguna extraña razón sentía miedo. Para mi mala suerte, se me desamarró una agujeta. Antes de agacharme y amarrarla de nuevo, hice una inspección a mi alrededor. No sé, por algo tenía miedo y no podía explicarlo. Estaba empezando a amarrar mi agujeta cuando escuché una voz gutural y desesperada que me dice: «Sácame de aquí». Quise voltear y enderezarme para ver quién me había dicho eso, pero no podía. Estaba petrificado, mirando mis tenis sin poder moverme. Escuché en la pared que tenía a mi derecha como si se cayera un pedazo de pared, y después el sonido de una moneda que caía, la cual escuché rodar, y luego vi cómo chocó con mi zapato. Yo no podía creer lo que estaba viendo. En eso, me grita uno de los policías que me apure, que ya van a cerrar. Como por arte de magia, me pude mover. Me levanté y me fui casi corriendo. Llegué a mi casa y le platiqué a mi mamá lo que me había pasado. Me preguntó que si recogí la moneda, pero le dije que no. Me respondió que seguro era un tipo como de anzuelo, de algún alma en pena, para poder liberarse a través de mí, que quién sabe qué hubiera pasado si recogía la moneda. Al siguiente día, fui a esa misma estación, pero temprano por la tarde a ese mismo lugar, donde escuché la voz y el ruido, pero todo estaba normal. Revisé el mapa del metro, de esos que están pegados en la pared, y vi que en dirección de esa pared, detrás de ella por así decirlo, está el Panteón Español. Si estos relatos te están gustando, por favor suscríbete, dale like y comenta. Continuamos. Quiero contar mi historia. Me llamo Ramón, y cuando fue el temblor del 85, yo fui de los que ayudaron a sacar cuerpos del conjunto Pino Suárez, pues yo era vigilante del metro en aquella época, y justo estaba en esa estación cuando pasó el sismo. Muchos adultos recordarán aquel lugar, porque fue uno de los tantos conjuntos familiares donde hubo muchísimas víctimas.
Tiempo después del temblor del 85, cuando se reanudó la operación normal de la línea 1, unos pocos días después, yo estaba trabajando en el turno nocturno. Uno de esos días, mientras revisaba el tren para asegurarme que no quedara nadie, comencé a notar que un olor fétido invadía la estación. Yo solo había olido aquel horrible aroma una sola vez en mi vida, y es un olor inolvidable. Lo recuerdo de días antes, mientras sacábamos cuerpos de entre los escombros. Es un olor inconfundible, pero percibirlo en aquel momento era ilógico, pues no había nada cerca que pudiera desprender aquel peculiar hedor. Solo me tapé la boca y continué con mi rondín. Llamé por radio para avisar que el tren estaba completamente vacío. Entonces, el tren se fue a resguardo. Al llegar a la zona de resguardo, me llama mi jefe por radio muy enojado, afirmando que en el tren aún se encontraban algunas personas, que los ingenieros desde otro tren veían a 3 personas de pie en el vagón, como buscando por dónde bajar. Yo afirmé que no había nadie, que lo había revisado por completo. Mi jefe, molesto, ya no me respondió por el radio, pero minutos después escucho por mi radio la voz de una niña que dice: «Mamá, ayúdame», con una voz muy desesperada. No alcancé a contestar, porque enseguida de eso escuché mi nombre por el radio. Era mi jefe, que me dice que los ingenieros revisaron el vagón, que olía horrible, pero que revisaron el tren y que en efecto no había nadie, que estuvieron buscando en la zona de resguardo, pero no encontraron a ninguna persona ajena a los trabajadores del metro. Le comenté que yo también había percibido aquel olor, pero que me parecía ilógico y no lo reporté. Ese tren que revisé fue uno de los tantos que fueron usados para transportar cuerpos sin vida, víctimas del sismo del 85. No puedo dejar de pensar que la voz de esa niña en mi radio pudo haber sido de algún angelito que perdió la vida después de estar atrapada entre los escombros, y por eso pedía ayuda tan desesperada.